Las luces del plató parecían temblar como si presintieran el huracán mediático que estaba a punto de desatarse, y en las redes sociales ya hervía un rumor insistente. Algo grave había ocurrido con María Patiño, un giro inesperado que iba a sacudir los cimientos del corazón televisivo español y que tenía como epicentro a Terelu Campos, a Rocío Flores, sorprendentemente, a Carlo, cuyo nombre emergía en titulares sin contexto aparente pero cargado de insinuaciones. La escena se dibujaba con precisión quirúrgica en la mente de los espectadores. Tertulianos expectantes, móviles encendidos, cámaras captando cada gesto y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. María Patiño, que hasta entonces se había mantenido firme en su discurso, miraba a un lado y a otro con los ojos muy abiertos, consciente de que aquel grave giro no era solo un titular, sino un punto de inflexión en su trayectoria mediática. Era el tipo de momento que puede catapultar o hundir carreras, y ella lo sabía. Todo comenzó esa mañana cuando Federico Jiménez Los Santos, desde su tribuna radiofónica, lanzó un editorial demoledor, uno de esos que no dejan indiferente a nadie. Sus palabras no solo cuestionaban el papel de Terelu Campos en la defensa pública de Rocío Flores, sino que además insinuaban una relación de intereses cruzados con Carlo, pintando un entramado de amistades, favores y silencios que hacía tambalear la credibilidad de más de un tertuliano. Con voz grave y pausada, el comunicador describió la situación con un detalle quirúrgico, casi teatral, salpicando datos y referencias que parecían provenir de alguien que lo sabía todo. Terelu, que escuchaba en directo a través de su equipo, palideció. María Patiño, al otro lado de la ciudad, estaba en maquillaje y al oírlo en su móvil sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La audiencia se disparó de inmediato. Twitter se llenó de hashtags: #grave giro Patiño, #Los Santos versus Campos, #Carlo en el punto de mira. Los memes corrían como pólvora y los programas matinales reconfiguraban sus escaletas para cubrir aquel huracán mediático. Patiño sabía que, al salir al plató, todos le preguntarían su opinión, que no podría esquivar la bala. Y sin embargo, ella también tenía información guardada, piezas sueltas de un puzzle que aún no se atrevía a encajar en público. El programa arrancó puntual, con un silencio en el estudio que se rompió con la música de cabecera. Patiño respiró hondo, Terelu aparecía en pantalla en una conexión telefónica, y en el grafismo, enorme, se leía: grave giro María Patiño, Jiménez Los Santos destroza a Terelu Campos. Las cámaras enfocaron a Patiño, cuyo rostro transmitía una mezcla de nerviosismo y determinación. «Esto es serio», pensó. «Si no hablo ahora, me arrastrarán». Con la primera pregunta, la tensión se hizo tangible. La presentadora intentó mantener la calma mientras relataba su versión, que las declaraciones de Los Santos eran una manipulación, que Rocío Flores era solo la excusa para un ajuste de cuentas mucho más profundo entre poder mediático y personajes del corazón. Pero cada frase que pronunciaba parecía alimentar más la polémica, no apagarla. Mientras tanto, Terelu Campos, desde su casa, hablaba con su hermana y con un reducido círculo de amigos. «No puedo creerlo», repetía. «Federico me ha destrozado en directo, ha hecho leña del árbol caído y ahora todos me señalan». Su hija la tranquilizaba, diciéndole que las redes sociales son volátiles, que en 2 días otro escándalo ocuparía titulares. Pero Terelu sabía que esta vez era distinto. Los Santos había tocado un punto sensible, la credibilidad y la independencia. Rocío Flores, por su parte, permanecía en silencio público, pero en privado se mostraba indignada. La joven había intentado durante meses limpiar su imagen, desvincularse de conflictos familiares, y ahora la arrastraban de nuevo al barro. El nombre de Carlo, sin embargo, era la pieza más enigmática. ¿Quién era exactamente? Algunos lo señalaban como amigo íntimo de Rocío Flores, otros como empresario vinculado a ciertos intereses mediáticos.
Los Santos lo había mencionado como la sombra tras las cámaras, insinuando que movía hilos en la relación entre Patiño, Terelú y Rocío. En los foros y grupos de WhatsApp se multiplicaban las teorías conspirativas. Los periodistas más veteranos sonreían con cinismo. Habían visto este patrón antes, la creación de un villano invisible para dar forma al relato. Las horas siguientes fueron un torbellino. Programas de radio, tertulias televisivas, portales digitales, todos buscaban la declaración más explosiva. En una entrevista improvisada en la puerta de su casa, María Patiño levantó la vista y dijo con voz firme: «No voy a permitir que se me utilice para atacar a nadie. Ni a Terelú, ni a Rocío, ni a Carlo. Esto es más grande que todos nosotros». Esa frase se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos era un gesto de dignidad, para otros un intento desesperado de salvar su imagen. Mientras tanto, Jiménez Los Santos no daba marcha atrás. En su siguiente editorial redobló las críticas. «El silencio de Terelú es significativo», dijo, «y la defensa ambigua de María Patiño no hace más que confirmar que aquí hay gato encerrado». Con cada palabra, el enfrentamiento adquiría tintes de duelo personal. Terelú, herida, empezó a plantearse dar su propia versión en exclusiva en otro programa, consciente de que su silencio estaba siendo interpretado como culpabilidad. La tensión se trasladó también al público. En bares y oficinas se comentaba el tema como si fuera un episodio más de una serie de intriga. ¿Qué pasaría después? ¿Quién caería primero? La maquinaria del espectáculo se alimentaba de cada lágrima, de cada declaración, de cada gesto interpretado como traición. Y en medio de todo, María Patiño experimentaba un conflicto interno devastador. Por un lado, su instinto periodístico le pedía destapar todo, contar lo que sabía sobre Carlo y los movimientos mediáticos. Por otro, su sentido de la lealtad y su propia supervivencia profesional la obligaban a medir cada palabra. En una larga noche sin dormir, Patiño repasó mensajes, grabaciones y documentos. Sabía que, si todo salía a la luz, habría un antes y un después en la crónica rosa española. Recordó las conversaciones con Terelú en los camerinos, las confidencias sobre Rocío Flores, los comentarios sobre Carlo que parecían inocuos pero que, en retrospectiva, adquirían otro tono. Sintió rabia y tristeza a partes iguales. «Nos hemos convertido en personajes de nuestro propio espectáculo», se dijo frente al espejo. Los días se transformaron en semanas y el grave giro se convirtió en saga. Se sucedieron programas especiales, exclusivas pagadas, filtraciones interesadas. Cada uno contaba su parte del relato, mientras el público devoraba cada entrega. Terelú acabó concediendo una entrevista exclusiva donde, con lágrimas en los ojos, negó tajantemente cualquier irregularidad y defendió a Rocío Flores, a la que describió como una joven injustamente tratada por los medios. María Patiño, en paralelo, empezó a adoptar un perfil más bajo en sus apariciones, consciente de que su credibilidad estaba en juego. Carlo, finalmente, rompió su silencio en un breve comunicado enviado a varios medios digitales. Negó cualquier implicación en maniobras mediáticas, afirmó ser solo un amigo preocupado y pidió respeto a su intimidad. Pero el comunicado no detuvo las especulaciones. Para entonces, la narrativa ya se había consolidado. Había un hilo oculto que unía a todos y que había quedado expuesto gracias a las palabras de Jiménez Los Santos. Con el paso del tiempo, sin embargo, la intensidad mediática empezó a bajar. Otros escándalos ocuparon portadas, otros nombres protagonizaron titulares. Pero para los implicados, nada volvió a ser igual. Terelú Campos comprendió que su imagen pública podía ser destruida en cuestión de horas. Rocío Flores reforzó su estrategia de silencio y se rodeó de un equipo de comunicación más sólido. María Patiño se volvió más cautelosa en su forma de abordar los temas sensibles. Y Jiménez Los Santos consolidó su papel como figura temida del debate mediático,
capaz de poner a temblar a toda la industria con un solo editorial. Aun así, en los rincones de las redacciones y en los pasillos de las televisiones, el episodio seguía siendo comentado. Aquel grave giro, como lo llamaban, se convirtió en caso de estudio sobre cómo un rumor, un editorial y unas redes sociales en ebullición pueden converger para crear un terremoto mediático. Los más veteranos lo comparaban con las grandes polémicas de décadas pasadas, pero reconocían que esta vez el componente digital lo había amplificado todo. En la intimidad, María Patiño hizo balance. Sabía que había salido viva, pero tocada. Decidió centrar sus esfuerzos en recuperar credibilidad, en trabajar más las fuentes, en no dejarse arrastrar por la inmediatez de los titulares. También reflexionó sobre su papel en el engranaje. No somos solo víctimas, se dijo, también somos responsables del espectáculo que alimentamos. Terelu, por su parte, se refugió en su familia y en su círculo íntimo. Intentó no leer comentarios en redes, se volcó en proyectos más personales y trabajó con su equipo para reconstruir su imagen. Rocío Flores optó por el silencio mediático prolongado, aprendiendo que a veces la ausencia es la mejor defensa. Carlo volvió a su vida privada, pero cada vez que su nombre aparecía en algún contexto mediático, resurgían ecos de aquella polémica. En última instancia, el grave giro dejó una lección clara para todos los implicados y para el público. La frontera entre la información, el espectáculo y la manipulación es cada vez más difusa. Y en esa frontera, personajes como María Patiño, Terelu Campos, Rocío Flores o Jiménez Los Santos se convierten en protagonistas involuntarios de relatos que, una vez lanzados al espacio público, ya no les pertenecen. Así, mientras las luces del plató volvían a encenderse para otro programa, con otro tema, con otros protagonistas, quedaba en el aire una sensación extraña, como un eco persistente de aquella tormenta mediática. Porque, aunque los titulares cambien, las dinámicas que los generan siguen siendo las mismas: intereses, emociones, conflictos y la necesidad del público de una historia que contar y comentar. María Patiño lo entendía ahora más que nunca. Y al mirarse en el espejo antes de entrar en directo, supo que ese aprendizaje, aunque duro, era también su mayor fortaleza para lo que viniera después. La noche en que todo parecía calmarse, María Patiño salió del plató con la sensación de que la tormenta mediática aún respiraba a sus espaldas, como un animal agazapado esperando el momento de saltar. Caminó hacia su coche escoltada por la mirada de los reporteros que, a pesar de las horas tardías, seguían apostados frente a la cadena con la esperanza de arrancarle una declaración. Ella no dijo nada, solo sonrió con un gesto cansado y subió al vehículo. Por dentro, sin embargo, hervía. Sabía que su silencio era interpretado como complicidad, pero también entendía que cada palabra podía ser una bomba. En otro punto de la ciudad, Terelu Campos revisaba con su hija los mensajes en su móvil. La mayoría eran de apoyo, pero algunos, venenosos, la acusaban de haber manipulado a Rocío Flores y de haberse aprovechado de Carlo para fines personales. Cada línea dolía. Terelu, acostumbrada a las críticas, sentía que esta vez la estaban atacando en lo más íntimo: su credibilidad, su papel de madre, su trayectoria. «Esto no se queda así», murmuró. En ese instante decidió mover ficha. Si Jiménez Los Santos no tenía reparo en exponerla, ella tampoco lo tendría en contar su versión completa, incluso si eso implicaba desvelar conversaciones privadas con María Patiño o con Carlo. Federico Jiménez Los Santos, mientras tanto, saboreaba el poder de su editorial. En su estudio, rodeado de libros y papeles, analizaba los datos y planificaba su siguiente movimiento. Para él, aquello no era solo una polémica del corazón, era un reflejo del poder que ciertos rostros televisivos ejercían sobre la opinión pública y de las conexiones entre medios. En privado admitía a sus colaboradores que Terelu había tocado una fibra personal al intentar vetar ciertos contenidos y que Rocío Flores era solo la punta del iceberg. Sus oyentes, fieles, pedían más. Querían más detalles, más exclusivas, más nombres. Carlo, en cambio, estaba cada vez más incómodo. Había intentado mantenerse al margen, pero ahora sentía que su vida privada estaba siendo diseccionada en platós y columnas de opinión.
Llamó a María Patiño y a Terelú para proponerles una estrategia común, pero encontró desconfianza en ambas. Patiño temía que cualquier acercamiento con Carlo fuera interpretado como confirmación de los rumores. Terelú ya no sabía si fiarse de nadie. Así, Carlo terminó aislándose, encerrado en su propio círculo, viendo cómo su nombre se convertía en trending topic una y otra vez sin haber dado ni una sola entrevista. La semana siguiente se convirtió en una maratón de exclusivas y filtraciones. Un diario digital publicó supuestos mensajes de WhatsApp entre Patiño y Terelú que hablaban de Rocío Flores y de Carlo en términos estratégicos, como si planearan sus apariciones públicas. Las dos negaron la veracidad de esos mensajes, pero el daño estaba hecho. Las tertulias usaron capturas de pantalla, gráficos con flechas y líneas que unían nombres, hasta convertir el caso en un auténtico mapa de conspiraciones. El público, fascinado, comentaba cada detalle como si se tratara de una serie de Netflix. En medio de ese ruido, Rocío Flores rompió su silencio. A través de un vídeo en sus redes sociales, habló con calma y tono serio. «No soy moneda de cambio ni pieza de ningún juego mediático», dijo. «Quiero vivir mi vida en paz y respeto a todos los implicados, pero pido que me dejen al margen de las luchas entre adultos». Su declaración, breve pero contundente, generó simpatía en algunos sectores y escepticismo en otros. María Patiño, al ver el vídeo, sintió una punzada de culpa. Había defendido a Rocío muchas veces, pero también había sido parte del engranaje que ahora la asfixiaba. El episodio alcanzó su punto máximo cuando un programa nocturno organizó un debate especial con expertos en comunicación, periodistas del corazón y analistas mediáticos para desentrañar el grave giro. Con gráficos, cronogramas y testimonios, intentaron reconstruir la cronología de los hechos. En el centro del plató, una silla vacía para Terelú Campos, que había declinado asistir. María Patiño sí estaba allí, vestida de negro y con gesto serio. Cada pregunta era un dardo. Respondía con frases calculadas, sabiendo que cualquier gesto podía convertirse en titular al día siguiente. «Aquí no hay conspiraciones», insistió. «Hay personas, emociones y errores. Y yo he cometido los míos». Mientras tanto, Jiménez Losanto siguió su estrategia. «Si de verdad quieren transparencia, que enseñen sus mensajes, sus contratos, sus acuerdos», dijo en su programa. Sus palabras eran gasolina sobre un fuego que parecía no apagarse. La tensión entre la radio y la televisión se convirtió en un espectáculo por sí mismo, con periodistas enfrentados, columnistas tomando partido y una audiencia dividida. El desgaste personal empezó a notarse. Terelú perdió peso, se ausentó de algunos compromisos y se mostró más reservada en redes. María Patiño confesó a amigos cercanos que dormía mal, que las redes sociales la tenían al borde del colapso. Carlo dejó de asistir a eventos públicos. Rocío Flores, pese a su vídeo conciliador, era perseguida por paparazzi cada vez que salía de casa. Todo el grupo parecía atrapado en una espiral sin salida. Sin embargo, en el fondo, algo empezaba a cambiar. La audiencia, saturada de tanta tensión, empezó a pedir menos bronca y más explicaciones claras. Algunos periodistas independientes publicaron investigaciones desmontando teorías conspirativas y señalando errores en las informaciones difundidas. Un reportaje en una revista especializada analizó cómo la polémica había sido amplificada artificialmente por bots y cuentas falsas en redes sociales. Esto dio aire a los implicados, que encontraron en ese análisis una pequeña rendija para recuperar credibilidad. María Patiño aprovechó esa rendija para dar un golpe de efecto. En una entrevista en Prime Time, habló de la necesidad de autocrítica en los medios y reconoció que ella misma había participado en dinámicas de espectáculo que habían hecho daño. Sin mencionar nombres, dejó claro que su prioridad era volver a centrarse en el periodismo y en los hechos contrastados. Su sinceridad sorprendió al público y generó titulares positivos. «Es valiente reconocer errores», dijo un columnista. «Quizá estemos viendo el inicio de una nueva etapa en la Crónica Rosa». Terelú, por su parte, decidió conceder una entrevista exclusiva en la que abordó su relación con Rocío Flores y negó cualquier vínculo oscuro con Carlo. Con voz temblorosa,
relató el impacto que la polémica había tenido en su vida personal y en su salud. Su testimonio humanizó su figura ante muchos espectadores que, hasta entonces, la habían visto como un personaje distante. Rocío Flores reaccionó con un mensaje privado de apoyo, iniciando un tímido acercamiento entre ambas. Carlo, cansado del acoso mediático, emitió un comunicado final anunciando acciones legales contra quienes hubieran difundido falsedades sobre él. Con esto, muchos medios se retractaron de informaciones poco contrastadas y comenzaron a tratar su nombre con mayor cautela. El caso, lentamente, empezó a desinflarse. Aun así, las secuelas eran profundas. El grave giro había dejado a todos tocados. María Patiño, Terelu Campos, Rocío Flores y Carlo comprendieron que su imagen pública no era un escudo contra el daño personal. Jiménez Losantos mantuvo su posición, pero incluso él reconoció en privado que la polémica había escalado más de lo previsto. El público, por su parte, aprendió que detrás de cada titular explosivo hay vidas reales, vulnerables y complejas. Pasaron los meses. Los programas de televisión cambiaron de tema. Nuevos escándalos ocuparon portadas. Pero para quienes habían estado en el ojo del huracán, la experiencia no se borró. María Patiño adoptó un perfil más reflexivo en sus intervenciones. Terelu diversificó su trabajo para no depender solo de tertulias. Rocío Flores mantuvo su estrategia de discreción y Carlo volvió poco a poco a su vida normal. Todos habían aprendido, a su manera, a convivir con las consecuencias de un espectáculo que a veces devora a sus propios protagonistas. En el fondo, aquel episodio dejó al descubierto una verdad incómoda. La crónica social, cuando se mezcla con intereses mediáticos y redes sociales en ebullición, puede convertirse en una maquinaria implacable capaz de destruir reputaciones en cuestión de horas. Pero también mostró que hay margen para la rectificación, la autocrítica y el cambio. Y aunque ninguno de los implicados lo diría abiertamente, todos sabían que aquella tormenta había sido un punto de inflexión en sus carreras y en sus vidas. Con el paso del tiempo, el público recordaría el grave giro no solo como un escándalo más, sino como una especie de espejo en el que se reflejaron los excesos y las vulnerabilidades de la prensa del corazón. Un episodio en el que nombres como María Patiño, Terelu Campos, Rocío Flores, Carlo y Jiménez Losantos quedaron entrelazados en un relato de acusaciones, silencios y redenciones. Y aunque las luces del plató seguirían encendiéndose para nuevas historias, aquella quedaría como advertencia de lo que puede ocurrir cuando la información se convierte en espectáculo y el espectáculo en tormenta.